Todos, gracias Timoteo por tenernos en tu programa. Nosotros como Frente Patriótico en PEX en Estados Unidos hemos hecho un pronunciamiento. Paso a leer el comunicado. El Frente Patriótico PEX en Estados Unidos denuncia las irregularidades en el voto externo y respalda la nulidad de las elecciones en el exterior. El Frente Patriótico PEX en Estados Unidos, coalición política de partidos peruanos y organizaciones sociales, se dirige a la ciudadanía y a la comunidad internacional para emitir el siguiente pronunciamiento. Nuestra coalición nació con el objetivo de apoyar la candidatura de la presidencia del Perú del ciudadano peruano Roberto Sánchez de Juntos por el Perú, contra Keiko Fujimori de Fuerza Popular, que en los últimos años han copado los organismos gubernamentales que están supuestos a garantizar el equilibrio de poderes entre legislativo, judicial y ejecutivo. Contexto electoral actual. Al culminar el proceso de segunda vuelta, observamos con preocupación que Keiko Fujimori aventaja al candidato Sánchez por aproximadamente 40,000 votos. Esta ventaja es atribuida íntegramente al voto emitido por la diáspora peruana en el extranjero. Es fundamental resaltar que Sánchez triunfó en el territorio nacional, obteniendo el apoyo multitudinario de 16 regiones del interior del país. En contraste, la señora Fujimori solo logró mayoría en Lima y entre los peruanos residentes en el exterior. Denuncia de irregularidades en el voto externo. Ante este marcado contraste, el Frente Patriótico PEX en Estados Unidos denuncia formalmente que el proceso electoral en el exterior ha estado plagado de graves irregularidades que vician su legitimidad. Estas incluyen de manera enunciativa, pero no limitativa. Número 1, suplantación de identidad de votantes mediante la sustitución fraudulenta de ciudadanos en los padrones electorales. Número 2, votación irregular múltiple, evidenciando casos de personas que votaron en más de una mesa de manera ilegal. Número 3, intromisión indebida del personal consular y de la OMPE en los actos electorales que son de responsabilidad exclusiva de los miembros de mesa y de los personeros de los partidos políticos, vulnerando la autonomía del sufragio. Respaldo a las acciones legales y llamado a la unidad. Respaldamos plenamente la iniciativa de Juntos por el Perú de solicitar la nulidad de las elecciones en el exterior, invocando el argumento de vicio de origen. La publicación tardía de la normativa que rigió el voto en el extranjero después de la convocatoria oficial viola el principio de intangibilidad electoral y corrompe la integridad de todo el proceso derivado de ella. El Frente Patriótico en Estados Unidos convoca a la unidad de todos los partidos democráticos y de la ciudadanía en general en rechazar cualquier intento de manipular la voluntad popular. Gracias, Timoteo. Ahora le paso las palabras para que den su testimonio nuestros compatriotas que han sido personeros y también miembros de mesa el 7 de junio. Hola, ¿cómo estás, Timoteo? ¿Qué tal? Mi nombre es Lilian Villafane, resido en el estado de Nueva Jersey y fui personera por el partido Juntos por el Perú en estas elecciones del 7 de junio. Y quiero hacer unas denuncias de las irregularidades que pasaron. Por ejemplo, la intención de direccionar el voto. Durante el momento de sufragio, presidentes de mesa, ciertos presidentes de mesa, se acercaban al votante, según ellos, con la excusa de instruirles cómo votar. Pero en el momento de darles el ejemplo, estas personas le daban el ejemplo mostrándole la línea donde está el partido Fuerza Popular.
Esto ha pasado en varias mesas. Asimismo, también quiero denunciar que otro miembro de mesa, otros presidentes de mesa, demostraron un trato hostil y parcializado. Por ejemplo, durante el escrutinio, yo fui testigo de que a uno de nuestros personeros, porque estaba chequeando, ¿verdad?, mirando las cédulas, porque le estaba mostrando, una de ellas, una presidenta, hizo el comentario de que, por ejemplo, este personero es pagado, ¿no?, delante de todos. Lo que estaba tratando posiblemente era de mostrar, digamos, hacerle a mantenerlo a distancia, molestarlo, ¿no? Creaban ese ambiente de hostilidad. Por otro lado, otro presidente, el presidente de una mesa de la que yo fui personera, quería validar un voto que era obviamente nulo. El personero de Fuerza Popular y yo estábamos de acuerdo de que era un voto nulo, había marcado por Fuerza Popular. Sin embargo, el presidente decía, para mí es válido. No contento con ello, ¿verdad? Hicimos llamar al de la OMPE, que también dijo que era voto nulo, pero sin embargo el presidente de mesa insistía de que era un voto válido. Tuvimos que traer el manual de la OMPE para que él se percatara de que sí era un voto nulo, y sin embargo la persona actuó agresivamente, pero al final tuvo que admitirlo, ¿no? Y tuvo que aceptar que era nulo. Y así, además, otras situaciones que se presentaron, por ejemplo, con el representante de la OMPE, que en un momento dado nos dijo a nosotros de que solo podíamos obtener el acta de una sola mesa, lo cual no era cierto. E insistía, y nosotros tuvimos que mandar a llamar a su jefe para que nos dijera, porque queríamos, ¿verdad?, que nos confirmara que podíamos nosotros obtener las actas de las mesas de las que éramos personeros. Y bueno, y llegó y tuvo que decir que sí, pues no, porque nosotros teníamos el manual en donde podíamos ser personeros de una o varias mesas y que podíamos obtener las actas de todas esas mesas. Otra de las irregularidades era que nos quería mantener alejados de las mesas. Prácticamente estuvimos en una esquina de una sala grande, en donde obviamente cerca, o sea, no podíamos sentarnos, digamos, a una cierta distancia de la mesa para poder observar, pero teníamos que estar alejados, ¿no? Y todas esas irregularidades, la verdad, queremos denunciarlas para que la ciudadanía sepa cómo es que se llevó a cabo estas elecciones. Paso ahora a Teresa. Peruana, residente en Washington, D.C. He participado como miembro de mesa en la segunda vuelta. Y vi irregularidades como una persona trató de votar 2 veces. En la mesa siguiente mía, este joven ya había votado y luego se fue al frente tratando de hacer lo mismo. Y estaba apoyado por un personero de Fuerza Popular que estaba junto con él. Entonces llamé a la persona de la OMPE para que venga a ver, por el cual no le hicieron muchas cosas. Simplemente le llamaron la atención, hablaron en voz alta y luego lo sacaron a la persona. Quiere decir que este tipo de cosas se hizo en estos, como Estados Unidos, como otros países, donde los peruanos... Hola, buenos días. Mi nombre es Alberto Bustos, soy uno de los coordinadores de personeros de Juntos por el Perú en el país Estados Unidos. Y bueno, quería comentarles aquí una denuncia que hemos recibido de una de nuestras personeras en la ciudad de Dallas, Texas, en el estado de Texas, ¿ok? Y nuestra personera, su nombre es Janet Socorro Pérez Mato, y ella fue personera en el local de votación de Dallas, en Texas. Lo que ella nos refiere en su denuncia es que al llegar al local de votación,
a las 7 de la mañana, no le permitieron ir directamente a la mesa de sufragio, sino que la hicieron esperar en un lado del local, desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Durante ese tiempo, nuestra personera no pudo presenciar la instalación de la mesa y tampoco el sufragio de esas 3 primeras horas de la mañana, desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Esta es una irregularidad muy grave, porque la función del personero es precisamente estar en el momento en que se instala la mesa y durante todo el tiempo del sufragio, ¿no? Esto es lo que ha sucedido en la ciudad de Dallas, Texas, y bueno, nos parece muy grave que esto haya sucedido en esta segunda vuelta. Gracias. Que estamos a favor del desarrollo de nuestro país. Porque, buenas tardes, Timoteo, soy Teresa Aybar. Bustos, quizás despedida. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Adelante, Lili. Eso es todo. Buenas tardes, Timoteo. Muchas gracias por la oportunidad de llegar a nuestros compatriotas. Bueno, mi nombre es Blanca. Yo fui miembro de mesa voluntario en la ciudad de Nueva York, en el College de Flushing, y las irregularidades que vi fueron las siguientes. Primeramente, vi mucha familiaridad del presidente de mesa, que también era voluntario, con ciertos miembros del consulado y de las personas que tenían que asesorar. Segundo, vinieron como 3 personas diferentes a querer votar en nuestra mesa, a pesar que no les correspondía y no estaba en el registro de votantes. Un votante llegó a hacerlo porque, como estábamos recién instalados, la presidenta de mesa se demoró en chequear y el señor metió el voto en nuestra ánfora, a pesar que no le correspondía. Pero lo que me llamó la atención que después, posteriormente, volvieron 3 personas más con esa misma estrategia de querer votar y insistían de que les habían dicho afuera de que ahí les correspondía votar en nuestra mesa. Sin embargo, no estaban inscritos en el registro de votantes, pero no les permitimos. Y después, otra cosa que me llamó la atención también fue que la presidenta de mesa, cuando teníamos que destruir las cédulas sobrantes, que eran muchas, porque en mi mesa habían más de 400 cédulas para votar. Sin embargo, solamente fue el 10%, solamente votaron 49 personas de 499. Entonces quedaba un gran remanente de cédulas en blanco y teníamos que romperlas, y la presidenta no quiso, se puso un poco agresiva, dijo que no se podían romper las cédulas. Entonces lo que tuve que hacer es avisar a unos personeros para que presionaran, porque realmente pues se tenían que eliminar, porque si no, no sabemos qué destino podía tener, ¿no? Esas son las principales irregularidades que he visto. Eso sería todo. Trato de hacerlo lo mejor posible. La verdad que no tengo cómo ustedes ayudarles más. Gracias también a ti. Bueno, eso sería todo. Y eso sería lo que se observó, algo de fuera de lo común. Sí, me gustaría también de que Blanca nos diga qué pasó con esa cédula que la persona ingresó en el ánfora, que no le correspondía votar. Ese incidente nos ocurrió porque estábamos recién instalados y obviamente dos de las miembros voluntarias, porque las 3 éramos voluntarias, no teníamos experiencia, ¿no? Entonces el votante pidió rápidamente que le den la cédula y no le dio tiempo a que la presidenta de mesa, que era la que tenía el registro de votantes, chequeara, cerciorara que le correspondía. Y el señor metió el voto y ya no había cómo sacarlo. Entonces, ¿qué pasó? Que le consultamos a los miembros de la OMPE que estaban ahí para asesorar y nos dijo que había que esperar a que finalizara el escrutinio. Entonces, cuando terminó todo y teníamos que hacer el conteo, nos dijo que teníamos que sacar un voto al azar, ¿no? Y sacamos el voto al azar. Bueno, la presidenta sacó el voto al azar, lo separaron, pero después no sabíamos qué hacer con ese voto.
Y entonces le dijimos nuevamente al funcionario del OMPE y él nos dijo que él tampoco sabía y que lo iba a consultar con el supervisor de ella, el superior, y metió el voto a su bolsillo de su chaleco. Y no sabemos qué pasó realmente con ese voto, ¿no? Y era un voto válido y pues y ella tenía un equipo de radio en la mano. Entonces eso nos dejó un poco en la duda, ¿no? Y también, igual que la otra señora, había un voto nulo que también ellos querían validarlo. Y también cuando le preguntamos al personal del OMPE nos dijo, lo que me sorprendió fue que dijo, si las 3 miembros están de acuerdo, lo pueden hacer válido para el candidato que ustedes deseen. Entonces, como teníamos el manual, yo le dije que no, porque yo no estaba de acuerdo, porque según el manual, ese voto era nulo. No se podía validar para ninguno de los 2 candidatos, porque el voto había sido marcada las 2 fotos de los 2 candidatos, ese voto era nulo. Entonces lo anulamos. Pero yo noté cierta parcialización y como querer inducir, ¿no? Querer inducir a que los miembros de mesa transgredieran ciertas normas, es lo que yo observé. Bueno, para culminar, solo quería comentar algo. Para investigar todas estas denuncias que han presentado nuestros compañeros, la única forma sería de auditar el registro de votantes, ¿no? Tenemos que ver realmente quiénes son las personas que han votado y si han votado más de una vez, 2 veces, 3 veces. Esas irregularidades solamente se pueden descubrir con una auditoría de las actas electorales y del registro de votantes. Gracias.